Buen día para todos. Continuando con el curso de Python desde cero, recordemos que el video anterior, pues nosotros vimos cómo hacer las consultas, crear procedimientos almacenados y llamar un procedimiento almacenado dentro de MySQL. Entonces, pues quedamos de hacer lo mismo en Postgres y en SQLite. ¿Qué sucede? Pues que en SQLite, pues como es embebida en memoria, pues sacrifica muchas funcionalidades para ser un poquito más rápida. Entonces ahí no tenemos los procedimientos almacenados ni uso de funciones. En Postgres tenemos procedimientos almacenados, pero no así como los tenemos aquí en MySQL. Acá es algo diferente porque es más complicado. En Postgres nosotros lo que tenemos son funciones de tipo función normal, que pues como una función en programación devuelve un tipo de valor, o pero los procedimientos almacenados son funciones que no devuelven valor. Acá debemos declarar variables. La diferencia es que en MySQL pues podemos complicar los procedimientos normal. De hecho, en mi curso de MySQL desde cero los complicamos un poquito con un ejercicio práctico, pero en PostgreSQL lo que pasa es que utiliza un lenguaje que se llama PL Postgres SQL, por así decirlo. Entonces es un lenguaje un poquito distinto de SQL, lo que nos permite incorporar lógica diferente. Nos permite incorporar sentencias de control if, sentencias como el while, el for loops, es decir, podemos incorporar cosas como si fuera programación en un lenguaje de programación dentro de la base de datos. Esto pues es sumamente útil, pero puede llegar a complicarse demasiado. Entonces pues acá vamos a hacer un procedimiento almacenado sencillo, simplemente para iniciar a trabajar con esto. Ya si ustedes necesitan algo más específico, pues pueden hacerlo después de manera autónoma. De hecho haremos un ejercicio haciendo todo esto posteriormente, ¿no? Entonces pues vámonos a ver a la implementación. Primero que todo pues debemos de tener instalado el lenguaje PL SQL de Postgres, que pues para la instalación en Windows, pues cuando nosotros lo instalamos ya se instala este lenguaje normalmente, ya viene instalado, pero por ejemplo para las distribuciones de Linux pues no viene instalado, entonces pues toca buscar cómo instalarlo. Es una sentencia súper pequeña, se hace en el query tool de Postgres y ya. Entonces vamos a crearnos acá un fichero que sea el 10 y vamos a llamar funciones. .py. Entonces pues primero que todo pues vamos a hacer lo que ya sabemos. Entonces importar la conexión, from conexión, import conexión. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el with, estamos en Postgres y with conexión, punto conexión, a obtener conexión a Postgres, y esto lo vamos a nombrar como conexión, cosa que ya no lo sabemos de memoria. Vamos a hacer el with conexión punto cursor para crear nuestro cursor y lo renombramos como cursor. Y acá viene la sentencia de SQL, entonces sentencia SQL, que es la siguiente. Es bastante diferente. Lo primero que tenemos que hacer es un create. Entonces, create, y tenemos acá que pasarle la palabra function. Entonces, esto lo que hace es crearme una función. Pero ¿qué pasa si la función ya existe y yo la quiero sobreescribir? Puedo escribirle acá or replace. Entonces, créame o reemplázame la siguiente función, la cual yo voy a denominar, por ejemplo, insertar médicos. Insertar médico, ¿sí? Y pues yo acá le voy a pasar los parámetros. Entonces, para el médico yo tengo el ID, ¿cierto? Entonces voy a abrir pgadmin mientras tanto. Me imagino que tengo el nombre, ¿sí? Pero aparte de pasarle esto, pues yo debo definirle el tipo de dato. Entonces, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Pues acá esperamos que Postgres cargue. El nombre es un varchar, por ejemplo, de 50. Y, por ejemplo, la especialidad. También vamos a definirlo como varchar de 50. Entonces, acá pues no hay nada muy diferente, simplemente pues la palabra function, pero acá sí que viene algo, pues como es una función debe retornarnos algo. Returns, le colocamos acá returns, ¿y qué vamos a retornar? Vamos a retornarle nada, porque este no es una función, es un procedimiento de almacenado. Entonces retornamos nada, el tipo de dato void es nada, para los que están ya pues relajados, y esto lo vamos a renombrar el tipo de retorno como dos signos de dólar, ¿sí? De dinero.
Entonces acá le vamos a decir que inicie la declaración de mi función. Acá lo que voy a hacer es iniciar, por ejemplo, con la declaración es un insert into. Entonces quiero que me haga un insert into en la tabla médico, ¿sí? En sus campos ID médico, ¿sí? También quiero en su campo nombre médico y especialidad, médico y especialidad. Pues yo quiero insertar los valores pues que recibo por parámetro, que son el ID, el nombre y la especialidad, ¿cierto? Entonces acá pues yo voy a hacer un punto y coma y pues también le voy a decir que termine aquí. Y al terminar yo le voy a pasar una sentencia de tipo select, ya les digo por qué. Que termine con una sentencia, acá pues me faltó el punto y coma, de tipo select, y quiero que me haga un select asterisco from médico. Hasta acá pues vamos a definirle acá pues el parámetro $, y que el tipo de retorno sea un tipo de lenguaje, que era lo que yo les decía, language, y el language va a ser PL, PG, SQL, ¿sí? El lenguaje propio de Postgres para manejar bases de datos. Listo. Y acá hasta acá pues esto sería la definición. Entonces vamos a hacer un cursor, ya les explico que estamos haciendo .execute y pues que me ejecute la sentencia SQL. Básicamente me estoy creando o reemplazando una función. La función se va a llamar insertar médico. Le paso los parámetros que yo quiero trabajar y le digo que no me va a retornar nada. Y pues todo esto lo renombro como pues 2 signos de peso. Acá también le puedo colocar lo que a mí me pegue la gana, pero pues siguiendo las buenas prácticas le coloco 2 signos de peso. Le voy a decir acá que va a iniciar. Pues listo. Va a iniciar mi sentencia. Entonces lo que va a hacer es insertarme dentro de la tabla médico en sus campos los siguientes valores, normal. Y acá como tal va a terminar la sentencia, ¿sí? Entonces importante el begin y el end. Después de eso, pues esto nosotros lo tenemos que llamar con un select. Como es un select, pues tenemos que hacer un select asterisco from médico y definirle que el lenguaje pues no va a ser el SQL normal, sino va a ser PL, PG, SQL. Y finalmente le decimos que ejecute la sentencia SQL. Entonces pues vamos nosotros a ver qué es lo que pasa. Entonces ejecutamos el archivo de Python y esperemos que no tengamos ningún tipo de error. Entonces bueno, dice que tenemos un error. Debe ser acá, entonces eliminemos este. Ya. Listo. Entonces ahora sí vamos a hacerle acá. Y veamos que bueno, no era el select, no iba ahí, efectivamente, entonces no iba ahí el select, lo siento. Y listo, se ejecutó correctamente. Entonces lo creamos, decimos que no retornamos nada, creamos la sentencia y definimos el lenguaje. Sencillo, ¿sí? Acá pues, como les dije, podemos comparar que si acá puedo hacer la comparación de la base de datos de que pues el insertar un registro pues tenga esto, tenga lo otro, y mientras esto haga lo otro, y bueno, cosas complicadísimas. Vamos a verificar dónde se guardan pues acá nuestros procedimientos almacenados. Entonces conectamos a Postgres y pues está publicando aquí. Entonces pues si nos vamos a las funcionalidades en functions, pues acá vamos a tener estos pues yo los creé ya de prueba, pero vamos a tener acá pues la función insertar médico, ¿sí? Entonces pues ya la creamos. Entonces ¿cómo hacemos nosotros para llamarla? Entonces pues vamos a hacer por ejemplo acá un nuevo para ver qué médicos tenemos. Entonces pues hacemos un select asterisco from médico, ¿cierto? Ejecuto mi sentencia y tenemos como que dos médicos. Entonces voy a crear otro médico, pero lo voy a hacer desde Python. Entonces pues voy a comentarme acá esto y voy a crearme la ejecutar sentencia función. Y para ejecutar la función pues es muy sencillo, simplemente me defino acá y le digo que pues ya no va a ser un call, porque esto no es MySQL, esto es Postgres. Pues acá yo le hago un select, así se llaman las funciones con el select, porque retornan un valor.
Y el select, recordemos que el select me sirve para mostrar valores, y como la función me retorna un valor, por relajado. En este caso, como no retorna nada, pues simplemente no me muestra nada, pero sí altera la base de datos. Entonces voy a decir select y el nombre del procedimiento, que se llama insertar médico. Y pues acá yo le paso los valores que yo quiero insertar. Por ejemplo, vamos a insertar el ID 12. El nombre del médico va a ser Leonardo. Y la especialidad va a ser cardiología. ¿Cierto? Esto lo puedo hacer así y está completamente bien. O también puedo definirle los parámetros posicionales. Es porcentaje S, porcentaje S y porcentaje S. Acá yo le puedo solicitar al usuario que me ingrese lo que quiere insertar. Y acá yo puedo insertar no solo un médico, sino insertar varios, como ya lo vimos, con el IN, ¿sí? ¿Sí? Y pues crear un bucle for para insertar tantos médicos como yo quiera. Pero bueno, vamos a darlo ahí y el resto ya lo verán ustedes. Entonces acá pues los valores los voy a definir como la tupla. Y la tupla pues el médico 12. ¿Sí? Entonces se llama Leonardo. Y pues tiene pues cardiología. Simplemente pues le digo a mi cursor ahora que me haga el execute, que me ejecute ejecutar función y que me le pase la tupla de valores. ¿Sí? Entonces vamos a ejecutar a ver si nos sale algún tipo de error y veamos que no, nos ejecutó perfectamente. Entonces pues si nos vamos aquí a Postgres, vuelvo y ejecuto pues mi sentencia SQL, pues ya debo tener 3 médicos. Y veamos que insertamos ya un médico por medio de una función. Esto pues optimiza mucho el rendimiento en servidores al no estar ejecutando sentencias complejas cada rato, sino simplemente llamando una función y ya. Y básicamente esto era todo lo que teníamos que ver por las funciones. Se puede complicar lo que quiera y bueno, ya saben ustedes todos nosotros. Vamos a hacer el commit a GitHub Desktop y culminaríamos acá pues nuestro video. Entonces pues recordemos que en SQLite no existe nada de esto. Entonces creación, bueno, funciones en PostgreSQL. Hago el commit a master y finalmente hago el push a origin. Y ya, entonces muchísimas gracias y hasta luego.